Buenos días, bendiciones para todos. Soy el pastor Miguel Antonio López, de Iglesia Cristiana Centro de las Asambleas de Dios en Acacias Meta, Colombia. Muy complacido de poder llegar hasta ustedes una vez más con el mensaje de la palabra de Dios. Para las notas que he preparado y que les leeré a continuación, he tomado como texto principal el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículos 45 al 47, que dicen así. Acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que os he declarado hoy, y decidle a vuestros hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de este libro, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de ella haréis prolongar vuestros días sobre la tierra. Les hablaré con base en la siguiente declaración que está contenida en nuestro texto. La palabra de Dios es vuestra vida. Ese será nuestro título. La palabra de Dios es vuestra vida. Y a su vez usaré tres aseveraciones que nos llevarán a entender que la palabra de Dios es nuestra vida. Primera aseveración. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice de la siguiente manera: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando decimos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, decimos que el escritor no actuó por iniciativa propia, sino por iniciativa divina para que comunicara fielmente el mensaje de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y nos fue dada mediante tres actos divinos, a saber, la revelación, la inspiración y la iluminación. ¿Qué es la revelación? La revelación es el acto soberano de Dios por el cual se manifiesta o se da a conocer al hombre. Y existen tres medios de revelación divina. Hay una revelación general, y es que Dios se ha revelado al hombre por medio de su creación. Cualquier ser razonable concluye que lo que existe no sería posible si no existiera un creador. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Hay una revelación especial, y es que Dios se dio a conocer a través de su palabra escrita. Jesús dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y hay una revelación personal,
Y es que Dios se dio a conocer en la persona de Cristo Jesús. San Mateo, capítulo 1, verso 22, versículo 22. El Señor, por medio del profeta Isaías, dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El evangelista Juan, en el capítulo 1, nos dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la revelación completa de Dios. ¿Qué es la inspiración? La inspiración es el acto divino por el cual Dios guió sus hombres escogidos para que escribieran lo que les había revelado y lo hicieran sin error alguno. Dicho de otra manera, la inspiración es el poder de Dios que capacitó al hombre para escribir perfectamente la verdad que le había sido revelada. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, nos asegura diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué es la iluminación? La iluminación es la actividad propia del Espíritu Santo ejercida a los lectores o en los lectores de las Escrituras, de modo que podamos entender y aceptar el mensaje que procede de Dios. Primera Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La iluminación está a disposición de todos nosotros los creyentes, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Primera Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Segunda aseveración: la palabra de Dios es viva y eficaz. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Así dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, que imparte vida e imparte poder. Penetra hasta lo más profundo de la vida misma, que son los tuétanos o médula ósea, productora de sangre. En la médula ósea o el tuétano de los huesos están los nichos o alvéolos donde están las células madre
o células troncales que producen las células sanguíneas, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. En la médula ósea se encuentra la fábrica de la sangre. Es allí donde está el epicentro de la vida. Y hasta allí llega la palabra de Dios a impartir vida. Levítico 17:11. Porque la vida de toda carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas. Jesús lo confirmó diciendo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este mismo versículo nos dice que la palabra de Dios es cortante, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Otras versiones dicen hasta separar el alma del espíritu. La palabra de Dios es tan poderosa que cuando llega a nuestra vida produce una separación entre el alma y el espíritu, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural sigue vinculado con lo terrenal, pero el hombre espiritual ahora es separado, liberado y vinculado con lo celestial. Tiene comunión con Dios y se deleita en Dios. Tercera aseveración: la palabra de Dios no es cosa vana, es nuestra vida. Lo vano es todo aquello que no fructifica, que no trae resultados en la vida. Pero la palabra de Dios no es cosa vana. Ella es nuestra vida. Volviendo a leer nuestro texto de Deuteronomio 32. Decidle a vuestros hijos que obedezcan fielmente las palabras de este libro, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de ella haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, por medio de la palabra de Dios, por medio de la voz de Dios. La palabra de Dios prolongaría la vida terrenal de la joven nación de Israel. Recordemos aquí que Deuteronomio significa segunda ley, y no porque fuera una ley diferente a la ya conocida, sino porque se enseñaba por segunda vez y esta vez a una generación diferente. Los mayores de 20 años que recibieron la ley habían muerto en el desierto. Solo Caleb y Josué sobrevivieron por su fidelidad a Dios. Esta era una población joven. Los más viejos no superaban los 60 años. Los jóvenes de hoy casi no conocen la Biblia. Hace 43 años, yo era un joven recién convertido al Evangelio. Y el propósito central de nuestras reuniones juveniles era la memorización de la palabra de Dios. Teníamos que recitarla de memoria ante el público. Nuestra mente permanecía ocupada, meditando, grabando el contenido de la palabra. Y nos hacíamos llamar la juventud de la palabra. Hoy bien pudiera llamarse la juventud de los medios electrónicos. ¿Pueden ustedes imaginar lo que sucedería si nosotros tratáramos a la Biblia
como a nuestro celular. La estaríamos revisando permanentemente para leer sus mensajes y contestar sus llamadas, es decir, para responder a sus preceptos y ordenanzas. El salmista, en el capítulo 1 del libro de los Salmos, escribió: Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Me encanta leer citas notables acerca de la Biblia. Aquí hay dos de ellas. Dice: nacida en el Oriente y revestida de figuras literarias, la Biblia ha recorrido todas las sendas del mundo conocido, hablando a la humanidad en centenares de idiomas. Los niños escuchan sus historias con deleite y los sabios sus enseñanzas con asombro. Los malos y orgullosos tiemblan, pero los heridos penitentes ven en ella el alivio inminente de sus penas. Ninguno que tenga como suyo su tesoro será jamás pobre y sin consuelo. De ella el amor y la esperanza brotan, como fluye también el río refrescante del Espíritu. Cuando se oscurece el paisaje y el peregrino entra en las sombras tenebrosas de la muerte, con la escritura en su alma se encamina a paso solitario, como quien anda a través de las tinieblas hasta de fijo encontrar la refulgente luz de su patria celestial. Henry Van Dyke, poeta y ensayista norteamericano. Otra cita: libro prodigioso aquel en el que el género humano 33 siglos hace comenzó a leer. Libro prodigioso aquel en el que se calcula antes que existiese la ciencia de los cálculos, en que sin estudios lingüísticos se da noticia del origen de las lenguas, en que sin estudios astronómicos se computan las revoluciones de los astros. Libro prodigioso aquel que lo ve todo y lo sabe todo, que conoce los pensamientos que se levantan en los corazones de los hombres y los que están presentes en la mente de Dios, que ve lo que pasa en las profundidades del mar y lo que sucede en los abismos de la tierra. Libro, en fin, que cuando los cielos se replieguen sobre sí mismos como un abanico gigantesco, y la tierra padezca desmayos, y el sol recoja su luz, y se apaguen las estrellas, permanecerá él solo con Dios, porque es su eterna palabra resonando eternamente en las alturas. Juan Donoso Cortés, filósofo y diplomático español. ¡Qué belleza! ¡Qué literatura más hermosa! Concluyo. Mantenernos leyendo y oyendo la palabra de Dios equivale a oír permanentemente al Espíritu Santo y recibir permanentemente la vida que proviene de Dios. Juan 8:47. Jesús dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Mis amados hermanos y hermanas, sin aceite las lámparas se apagan, y sin el Espíritu Santo los creyentes morirán espiritualmente. Todo encuentro con la palabra de Dios es un encuentro con el Espíritu Santo que la inspiró. Oremos juntos. Digamos así:
Señor Jesús, ven a mi corazón. Hoy reconozco que soy pecador, que necesito tu perdón. Y confieso con mi boca que creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Espíritu Santo, apéganos a tu palabra. Somos el pueblo de la palabra. Ilumínanos sobrenaturalmente para poder entender tu palabra y extraer de ella la vida de Dios para nuestra vida. Amén. Recuerden entonces, mucho apego a la palabra. Y cuánto más en estos tiempos de aislamiento obligatorio. Que Dios los bendiga poderosamente. Tu palabra es como aceite sobre